Bien, continuamos en Primer Plano. Esta noche lo íbamos anunciando antes de la pausa. Vamos a entrar a hablar precisamente sobre Brasil. La realidad en el gigante amazónico después de ese balotaje que se ha llevado adelante ayer. Con una diferencia de 2 millones de votos, Luiz Inácio Lula da Silva, a la cabeza del Partido de Trabajadores, retorna a la presidencia del Brasil. Después de haber vivido un proceso de lawfare, de persecución judicial, de haber sido encarcelado por un caso que fue desestimado de corrupción, y esto frente a una extrema derecha que ha sido de ejemplo para la derecha en general a nivel continental a la cabeza de Bolsonaro. Esta noche nos acompaña Marcelo Uchoa, quien es abogado y profesor de Derecho de la Universidad de Fortaleza y además miembro de la Asociación Brasilera de Juristas para la Democracia. Profesor, un gusto saludarlo, bienvenido, buenas noches. Como siempre, es importantísimo conocer qué es lo que sucede en Brasil aquí desde Bolivia. Bienvenido. Buenas noches, Camila, Iván. Es un encantado participar del Primer Plano nuevamente. Bueno, ahora mucho más feliz porque de hecho logramos victoria ayer y estamos todavía confraternizando. Ha sido tiempos muy difíciles en Brasil, no solo desde que Bolsonaro asumió la presidencia 4 años antes, pero 2 años antes de Bolsonaro, cuando hubo un golpe de Estado que impidió a la legítima presidenta Dilma Rousseff de finalizar o continuar su mandato presidencial. ¿Qué tal? Qué gusto, Marcelo. Bienvenido una vez más a Bolivia a través de este contacto. Participaron 124 millones de brasileros y claro, ahí es la tercera victoria para Luiz Inácio Lula da Silva a la presidencia de Brasil. Primero, una felicitación a la distancia, sobre todo por todo lo que representa para Latinoamérica. Lo que llama la atención en estas últimas horas, Marcelo, es que Jair Bolsonaro no se ha pronunciado de manera inmediata como lo hubiera hecho cualquier otro contendiente y a reconocer la victoria de Lula da Silva. ¿Qué lectura se está haciendo en Brasil de esa situación, de que Bolsonaro no se haya pronunciado? Porque recordaremos hace algún tiempo atrás, Jair Bolsonaro había echado dardos muy fuertes contra el órgano electoral allá en el Brasil, incluso señalando como Donald Trump lo hizo en Estados Unidos, que se estaba preparando un fraude en el Brasil. ¿Qué posición se está tomando ante esa situación y qué podría pasar ante ese silencio que tiene en este momento Jair Bolsonaro? Iván, de verdad no, absolutamente nada. No, en Brasil nadie esperaba algo diferente de este presidente, que es un fascista, es un malo perdedor. Ya sabía que iba a perder las elecciones antes. Pasó por lo menos 2 de 3 años anteriores diciendo que la justicia electoral no tendría idoneidad, que las urnas electrónicas no tendrían confiabilidad. Así que nada decir en ese momento no asusta a nadie, incluso porque el presidente del Senado ya se pronunció, el presidente de la Cámara de los Diputados también, los gobernadores que han sido electos, incluso sus partidarios, innumerables liderazgos internacionales. Así que es una actitud lamentable, pero es una actitud de alguien que no tiene conciencia política de la importancia de su propio cargo. Yo creo que en la historia de Brasil, no sé te decir con seguridad, pero creo que desde la dictadura militar, todos los gobernantes parabenizaron, felicitaron los vencedores. Aunque la diferencia haya sido pequeña, significativa, pequeña,
llevando en consideración el total del electorado brasileño, la verdad es que la disputa ha sido muy más acelerada de lo que imaginábamos en principio. La integridad de las urnas electrónicas son incuestionables. No sé, dicen que está durmiendo, que tomó medicaciones, que va a despertar mañana y hablar, pero mientras no habla, la sociedad brasileña sigue tranquila. Su hijo habló. Él no hace nada para cambiar estos. Ahora mismo hay partidarios suyos, verdaderos fanáticos, porque Bolsonaro hizo una campaña un poco mítica, utilizando la religión, la fe de la gente. Hay partidarios intentando cerrar las escaleras, las carreteras federales, pero ya hay determinación de la justicia electoral para detener a la gente, desobstruir las carreteras. Y así que lo que pasa es que estamos felices y esperando que estos 2 meses pasen para que Lula asuma la presidencia. Y creo que no solo el Brasil, pero la humanidad, Lula será un presidente de pacificación en todo el mundo, será muy importante para el desarrollo de la defensa del desarrollo en América Latina, en especial América del Sur, y va a acontecer. Puede ser, eso va. Marcelo, efectivamente es una victoria importante, es una importante lucha además en contra del fascismo en Brasil y el resto de América Latina idealmente. Sin embargo, por ejemplo, hace 2 días se ha visto una diputada de Bolsonaro amenazar con un arma a simpatizantes de Lula. Hemos visto imágenes también de personas armadas en las calles, todo esto resaltado por un discurso de odio, mucho racismo, una situación bastante compleja en lo social. ¿Qué puede hacer el Partido de los Trabajadores ante ese escenario? ¿Se ha podido vislumbrar alguna forma de resolver esa polarización? ¿Cómo se ha analizado esto? Bueno, nuestro partido es un partido, no estamos en una lucha armada. Así que creemos que la policía, las instituciones puedan contener estos actos que son episódicos de violencia. Bolsonaro en estos 2 años facilitó la adquisición de armas para municiar sus apoyadores de armas que supuestamente podrían servir para un levante contra su pérdida en estas elecciones, así como hizo Donald Trump en Estados Unidos. Pero la gente no está, en general, incluso sus apoyadores interesados en esto, porque Brasil vive un clima de instabilidad que ya generó muchísimas desgracias, no solo para la economía, pero para la propia gente. Hemos perdido muchas vidas con la negligencia bolsonarista en la crisis de COVID. Hemos estado en un periodo de terror económico por la disputa de Bolsonaro con las instituciones, disputa que no será nunca. Así que estos episodios serán, bueno, yo creo que localizados. La bolsonarista, así como la diputada bolsonarista, así como hizo un diputado bolsonarista en el final de semana pasado, serán contidos. Hace 2 días se ha visto una diputada de Bolsonaro amenazar con un arma a simpatizantes de Lula. Hace 2 días se ha visto Indudablemente que hay que hablar de la reconfiguración de lo que está sucediendo en el continente, y estamos hablando particularmente en Sudamérica. Si hablamos del mapa hoy de Sudamérica, Perú,
Bolivia, Venezuela, Colombia, Argentina, Chile y, por supuesto, Brasil tienen gobiernos progresistas o gobiernos de izquierda. Si hablamos de Ecuador, Paraguay y Uruguay, gobiernos más liberales, pero se ha reconfigurado nuevamente el contexto latinoamericano y a la cabeza de Luis Ignacio Lula da Silva, tú decías, el mundo, no solamente Latinoamérica, sino el mundo, tiene un contexto hoy de seguramente encontrar los caminos y las rutas a través del diálogo, de la concertación, que siempre ha sido una característica muy propia de Luis Ignacio Lula da Silva, trascendental. ¿Qué puede pasar con esos elementos que te acabo de señalar? Primero en Brasil, cuando dio su discurso Luis Ignacio Lula da Silva ayer, luego de conocerse los resultados y la victoria oficializada, con más del 50% de los votos, dijo que hay que unir al Brasil y que ningún brasilero se va a ir a dormir sin desayunar, sin almorzar, sin cenar. En una coyuntura muy importante de crisis mundial, pero donde hay que recuperar nuevamente la confianza de los que menos tienen. Y ese es un elemento que va a pasar en Brasil para unir esas dos fuerzas, porque claro, hay otra mitad, casi otra mitad de Brasil, que indudablemente tiene otro pensamiento, que no es la de Lula. ¿Qué va a pasar en el Brasil y qué puede pasar en el contexto latinoamericano con esta reconfiguración y con la victoria de Lula? Iván, yo creo que tendremos que hacer un gobierno de amplitud, porque de hecho con la segunda vuelta acreció el apoyo de Lula con sectores que no son propiamente de izquierda, pero de centro izquierda y hasta mismo de derecha, que no concorda con el fascismo. Al final estaba en discusión la democracia o el fascismo crudo. Pero la cabeza, el liderazgo del gobierno es de un hombre que siempre tuve como principal hecho, motivo de su vida, la erradicación de la pobreza extrema. Así que esta amplitud que va a generar una política de mediación de no extremos va a mirar definitivamente en inclusión social, que ellos crecen también justo. Incluso nuestra constitución es una constitución no propiamente de un Estado social, pero de un Estado de derecho. Así que la libre iniciativa, esta defensa, así como los valores sociales del trabajo, y Lula tendrá que administrar esta composición amplia, pero no tengo duda ninguna que los menos favorecidos serán prestigiados, porque así ha sido los gobiernos del Partido de los Trabajadores, no solo en los estados que ya gobierna, pero con Lula, incluso cuando ha gobernado sus 2 mandatos. Lula salió de la presidencia con casi 80% de popularidad, lo que significa que trabajadores y empresarios defendían su gobierno. Lo que pasa es que después hubo una arquitectura, una trama neoliberal imperialista para desestabilizar el país y propiciar, por ejemplo, la liberación del monopolio de la estatal petrolífera en la explotación del presal. Y estas cosas cambian. Pero yo estoy muy creyente que habrá una unidad, y incluso con todas las dificultades, Iván, la mejor persona que conozco para eso es Lula, que conoce la política, que conoce el Brasil, que es conocido por todos, que es reconocido por los trabajadores y los trabajadores campesinos, y también por los hombres del mercado financiero y los grandes empresarios, y será sin duda alguna
un presidente que va a mirar al equilibrio de Latinoamérica, sobre todo a Sudamericano, porque será una voz más para las políticas de inclusión social, y lo que significa que Bolivia tendrá su apoyo, así como el nuevo gobierno en Colombia, así como en Chile, así como en Argentina, y los ecuatorianos que sé que van a hacer, por ejemplo, tener una motivación a más para conseguir luchar y cambiar su situación con el neoliberalismo crudo. Que estos de verdad no quieren el desarrollo de la América Latina, muy menos del pueblo. Pero nosotros que acá estamos, tenemos este compromiso, y de este compromiso no vamos a abrir mano. Y lo mencionaba el presidente Luis Arce, es una felicitación y es un avance para la democracia y para la integración regional. Son dos elementos muy importantes a tomar en cuenta aquí en América del Sur. Y claro, un liderazgo como el de Lula no solamente va a plantear esta profundización de valores, de trabajo conjunto, de justicia social para Brasil y América Latina, pero también, de acuerdo a muchos analistas, podría hacerlo para el resto del mundo, principalmente para ese conflicto que se está viendo entre Ucrania, bueno, en realidad entre la OTAN y Rusia en el territorio ucraniano. Muchísimas gracias, Marcelo, por este contacto. Vamos a estar atentos también a la posesión y a toda la información que se vaya generando desde el hermano país. Un fuerte abrazo. Gracias. Camila, ¿puedo decir una cosa más? Claro que sí. Bueno, yo me gustaría agradecer al pueblo boliviano. El coraje del pueblo boliviano nos motivó, nos incentivó, nos dio también coraje para continuar luchando y conseguir cambiar las cosas en Brasil. Así que Latinoamérica unida conseguirá los éxitos unidos también. Un gran beso y gracias por la oportunidad.